Buenos días, muchas gracias por estar aquí. La idea de este espacio que vamos a compartir es acercarlos un poco hacia la política de formación, el apoyo que le damos desde la DACA a este proyecto. De reformar el proyecto formativo de la universidad. Este proyecto para el año 2000 se llevaba más de 15, tal vez 17 años sin renovarse, sin reformularse. Entonces, al ser conscientes de esto, la universidad previamente, desde el año 2005, empezó a reflexionar sobre cuáles eran esos cambios que era necesario introducir en la formación que queríamos darle a los estudiantes. En diferentes claustros, en diferentes espacios se debatió por más de 5 años lo que sería la política formativa, hasta que finalmente en el año 2015 el acuerdo 025 es promulgado por el Consejo Superior. Este acuerdo 025 es entonces lo que llamamos política curricular o política de formación en la Universidad del Valle. Es un documento reflexivo que nos da las pautas sobre cuáles son esos aspectos primordiales en los que fijamos la atención a la hora de llevar a un estudiante por su ruta formativa, independientemente de cuál sea su carrera, de cuál sea su facultad. El acuerdo 025 nos da entonces las bases, las pautas de la formación que va a recibir este estudiante. Ya entraremos a hablar un poco más en detalle, pero entonces esta introducción la quería dar para que comprendamos cuál es el papel de la DACA dentro de el desarrollo de la resolución 025. En uno de sus últimos artículos se le da, digamos, la autoridad a la DACA y al Comité Central de Currículo para vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Es por ello que se ha delegado a la subdirección de la DACA, la subdirección para que pueda guiar estos procesos, para que guíe operativamente el desarrollo del acuerdo 025, así como de su resolución 136. Actualmente está a cargo de esta subdirección el profesor Harold Manzano, quien es la cabeza entonces de la política de formación actualmente. Y en su equipo nos encontramos una serie de profesionales que apoyamos diferentes aspectos de la política. Estamos entonces Oriana Vanegas, mi compañera que apoya la formación general. Está John Jair Rodríguez, que apoya la movilidad académica. Está Carolina Aguirre y Daniel Gaviria, que apoyan el plan de cualificación docente. Estamos también, está una serie de monitoras que tenemos y mi nombre, que es María Isabel Cobo, he apoyado lo que ha sido la reforma curricular, el desarrollo de la reforma y en este momento su implementación. Entonces, bueno, ese era el contexto que quería dar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En esta imagen vemos cuáles son las 3 fases que hemos llevado a cabo en el desarrollo de la política curricular. Como lo decía inicialmente, hubo una primera fase para recrear y actualizar la política, teniendo en cuenta que llevaba más de 15 años sin revisarse esta actualización. Entonces se hizo en conjunto, teniendo en cuenta las voces de todos los actores educativos de la universidad. Fue una fase que duró más de 10 años en su reflexión hasta que se promulgó el acuerdo. En esta fase entonces se revisaron cuáles eran esos aspectos necesarios para incluir, de acuerdo también con nuestro contexto, con lo que requieren los estudiantes del contexto del Valle del Cauca y en especial los que entran a la educación pública. Entonces, a partir del año 2015 entramos a la segunda fase, que ya es la que tiene que ver con la experimentación y evaluación de esa política. ¿Cuáles fueron las bases que se sentaron y que aquí empezaron a experimentarse? Principalmente el acuerdo 025 nos habla de
unos ejes principales que son la flexibilidad, la transversalidad en la formación, la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes, el reconocimiento a la diversidad. Esos son algunos de los asuntos más importantes en los que centra la atención, así como la relación con la proyección social extensión. Eh, Fija mucho la atención también en el acompañamiento al proceso formativo de los estudiantes, eh, por fuera pues de lo curricular, también acompañar a los estudiantes para evitar la deserción. Entonces, estos son algunos de los propósitos del Acuerdo 025 y todos se conjugan dentro de lo que es la formación integral. Todos atienden finalmente la formación integral del estudiante, que es concebido en el acuerdo como el centro de nuestro proceso formativo en la universidad. Al ser el estudiante el centro del proceso formativo, recae sobre él toda la atención, de manera que la atención ya no estaría meramente en lo curricular, o en las evidencias, o en las notas, o en los intereses del docente, sino que realmente lo que impacta y de lo que revisamos o lo que nos muestra los resultados es esa formación integral de los estudiantes. Entonces, para esa integralidad se llevan a cabo diferentes estrategias que ya pasaremos a ver más adelante. Continúo con la segunda fase, que entonces fue la que se trazó la experimentación y la evaluación de lo que acabo de mencionar. En esta fase ya se trató de operativizar todo eso, todos esos conceptos, digamos, un poco teóricos que tiene el Acuerdo 025. Entonces ya se trató de aterrizar y de operativizar dentro de las facultades y dentro de los programas con el apoyo del Comité Central de Currículo y de la DACA. El primer paso que se dio para esta experimentación fue la aprobación de la resolución 136 del año 2017 por el Consejo Académico. Esta resolución es la que dicta las pautas para la reforma curricular de los pregrados en la universidad. Es muy importante entender que esto es una parte de la implementación de la política, que fue la primera parte y a la que más nos hemos dedicado durante los últimos años por su magnitud, ¿cierto? Y su impacto en la universidad. Sin embargo, no se agota ahí la política, porque a veces tenemos la idea de que la política de formación es la reforma y se acabó, y así no es. La reforma era el primer paso que se debía dar para empezar a implementar todas las demás estrategias que vienen con el Acuerdo 025, para poder, digamos, tener el camino listo para la integralidad que estábamos buscando. Así como se hizo la reforma de los pregrados, más adelante vendrá reforma de posgrados, también ha habido otra serie de cambios que ya vamos a comentar, entonces no es el único, la única estrategia que hemos llevado a cabo. Esa reforma entonces se llevó a cabo dentro de esta primera fase de experimentación y evaluación que duró hasta el año 2020, que fue el año en el que ya terminaron la mayoría de programas de pasar por reforma curricular. Mm, en el momento no tengo la cifra presente, pero tenemos más de, creo que el 70% de los programas de pregrado ya aprobados por el Ministerio con su reforma. Es decir, que ya están listos para iniciar con una nueva cohorte y aplicar esa nueva estructura curricular que se pactó en la reforma. Hay otros programas que están en proceso de espera, están esperando respuesta del MEN, y unos pocos están aún en esta fase de consolidar su reforma ante el Consejo Académico. Entonces, todo eso entró dentro de esta segunda fase, como lo estoy comentando. En esta fase también hubo otros aspectos, por ejemplo, algunas facultades se trazaron un ciclo común de facultad, especialmente ingeniería, administración, salud también tiene un ciclo común diseñado. Este ciclo común entonces logra integrar a todos los estudiantes de los programas de la facultad
unirlos en unos saberes comunes, unos saberes básicos y transversales a todos los programas que conforman una facultad, y propicia precisamente la integralidad de la formación. Dentro de la reforma también hay un aspecto muy importante que más adelante va a comentar mi compañera Oriana, que tiene que ver con el eje de la formación general. Entonces, esta fue la apuesta pues, que llevamos hasta el año 2020. También en este lapso se revisó otra propuesta que fue la reforma sobre la norma que establece los créditos educativos para los programas académicos. Esta reforma se promulgó ya el año pasado bajo la resolución 176 de 2021 y cambiaron esos parámetros con los que antes concibíamos los créditos en la universidad. Todos estos han sido cambios en parte académicos, en parte administrativos, que son necesarios para llegar a la integralidad de la cual hablamos y que es nuestro propósito. Voy a seguir entonces con la fase 3 de implementación y seguimiento. Esta fase ya tiene que ver con poner en marcha, poner a andar esas reformas curriculares que fueron aprobadas por el ministerio. Entonces ya hay algunos programas que están implementando su primera cohorte, que están empezando a recibir estudiantes bajo su nueva estructura curricular, o que están también permitiendo el traslado de estudiantes de la anterior estructura a la nueva. Mejor dicho, que de cualquier manera están experimentando ahora sí este cambio. Y en todo esto los apoyamos desde la DACA, los acompañamos en los diferentes pasos que deben seguir para ello. Continuamos, por favor. Bueno, pasemos, por favor. La fase 1 es, como lo dijimos, se centra en el estudiante como centro del proceso formativo. También tiene en cuenta la evaluación formativa de los saberes, el principio de la formación integral, los fundamentos son la investigación y la proyección social, y las estrategias que se llevan a cabo para su logro son la flexibilidad curricular y administrativa. El profesor es concebido como un actor clave dentro de este proceso, más otros actores. Siguiente, por favor. Aquí vemos un gráfico que nos muestra cómo quedó la estructura curricular cuantitativamente, o cómo ordenaba que quedara la resolución 136 de 2017. Y es que 40% de los créditos perteneciera al ciclo básico, 60% perteneciera al ciclo profesional, y que transversal a ambos ciclos se encontrara el 20% de los créditos pertenecientes a la formación general. No podían salirse de ese 100% que ya lograban, digamos, la suma del básico y el profesional, sino que debía estar integrado a ese total. Es decir, que la formación general significa del 20 al 25% de los créditos de un programa académico. Por otro lado, las selectivas profesionales debían tener un peso mínimo del 8% de los créditos. Así fue como quedaron todos los programas. Algunos superaron el 25% de formación general, el 8% de electivas, pero nunca bajaron de estos mínimos. Continuamos, por favor. Tenemos aquí los ejes de la formación general, que también contribuyen a la integralidad de la cual acabamos de hablar. Aquí le doy la palabra a mi compañera Oriana para que nos dé la introducción. Gracias. Listo, buenos días para todos. Bueno, como lo ha venido diciendo María Isabel, uno de los ejes fundamentales de la política curricular es la formación general. En la resolución 136 del 2017, esta formación general fue concebida como un conjunto de actividades curriculares y extracurriculares, pensando siempre en el desarrollo integral del estudiante. Cuando hablamos de ese desarrollo integral del estudiante, nos referimos a ese estudiante como persona, como ciudadano y como profesional, pensando también en sus diferentes dimensiones,
como por ejemplo las dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas. Por otra parte, todo ese conjunto de actividades, siempre con la intención de que ellas respondan al principio de flexibilidad curricular. Esto quiere decir que un estudiante puede tomar de una oferta que se plantea para todos los programas una asignatura de formación general en los componentes que ya se mencionaron, que sea de su interés. Perdón, que no me pasa la... Una asignatura que sea de su interés y que esté en dentro de los componentes planteados. Estos componentes, como lo mencionó ahorita María Isabel, son 5. Los 5 fueron pensados precisamente en pro de alcanzar esa integralidad del estudiante. Uno de ellos es la formación social y ciudadana. La idea es que en este componente se gestaran propuestas orientadas hacia la comprensión de las dinámicas sociales del mundo, pensando en la formación de un sujeto político, un sujeto capaz de reconocer la diversidad, de generar planteamientos con un sentido crítico, que vayan en pro de superar esas fronteras disciplinares. Por otra parte, está el componente artístico y humanístico, que este componente, la idea es que a través de él se gesten unas propuestas orientadas hacia el desarrollo de sensibilidades, de la apreciación de las artes, que los estudiantes puedan realizar una participación activa en la vida cultural. También que se presenten unas interpretaciones y análisis de obras históricas, filosóficas, políticas y literarias. Otro de los componentes es el componente de estilos de vida saludable. La idea con este componente es que se gestionen propuestas orientadas hacia el cuidado del sí y de otros, algunas propuestas que reconozcan la diversidad, propuestas que también generen un reconocimiento a las actividades físicas y recreativas y deportivas como conducentes hacia el bienestar integral, y de la misma manera algunas propuestas orientadas hacia la construcción de la comunidad universitaria con un sentido de identidad. Por otra parte está el componente científico-tecnológico. En este componente la idea era generar o se han generado propuestas en torno al conocimiento y prácticas de la esfera tecnocientífica, hacia el aprendizaje integral y transdisciplinario, hacia el conocimiento a partir de la articulación de las ciencias y de la tecnología. Asimismo, propuestas orientadas hacia la reflexión crítica por parte del estudiante sobre la historia de las ciencias naturales, la innovación, la transferencia y la apropiación de tecnologías. Finalmente, un último componente, el de lenguaje y comunicación, que está un poco más orientado hacia el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas en español y en otras lenguas, hacia la comunicación efectiva, hacia que el estudiante tenga acceso a los diferentes escenarios de la interacción social y cultural. Frente a este componente, la resolución 136 del 2017 hizo algunas precisiones. Por ejemplo, planteó 4 créditos académicos para la formación en español, 2 créditos en el ciclo básico. Estos créditos un poco más orientados hacia el uso del español, las funciones del español, y 2 créditos en el ciclo profesional orientados hacia la comprensión y producción de textos enfocados en cada una de las disciplinas de los diferentes estudiantes. Asimismo, para que un estudiante pueda graduarse, planteó que se debía primero acreditar el nivel de suficiencia B1 en una lengua extranjera, de acuerdo a lo que plantea el Marco Común Europeo de Referencia, y por otra parte, aquellos estudiantes con una lengua materna diferente al español deben acreditar un nivel B2 de manejo del español como una segunda lengua. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes indígenas, de los afrocolombianos y aquí todos aquellos que tienen pues una lengua criolla. En el caso de los sordos comunitarios señantes,
De los sordociegos, ellos deben demostrar un nivel de suficiencia B1 en español como segunda lengua. Isa, nuevamente te doy paso a ti. Gracias, Oli. Bueno, como lo vimos entonces, la formación general cumple con el propósito de la integralidad que se traza el Acuerdo 025 y además la interdisciplinariedad del saber. Los ejemplos que nos mostró Oriana nos permiten saber que entonces, por medio de los 5 componentes de la formación general, el estudiante de cualquier disciplina, facultad o carrera va a estar capacitado para esas 5 habilidades básicas, esas 5 competencias eh, que necesita todo profesional en el mundo actual, que tienen que ver con la comunicación, el cuidado de sí mismo, actuar como seres responsables en sociedad, entre otros aspectos que nos comentó Oriana. Entonces, esa es la apuesta de la formación general y es uno eh, de los ejes del proceso de reforma que tuvimos en los pregrados. Ahora vamos a ver entonces este diagrama que resume un poco lo que hemos venido comentando. Es importante observar que tenemos al estudiante como centro de este diagrama precisamente para ilustrar eh, el propósito del Acuerdo 025, que es concebir al estudiante como centro de todo proceso formativo en la Universidad del Valle. Entonces tenemos al estudiante unibayuno como nuestro centro y alrededor de él están una serie de estrategias que se vinculan o más bien articulan lo que es la política de formación para nosotros y por tanto desde la subdirección de la DACA estamos enfocados a apoyarlas a todas. Vemos entonces en el semicírculo rojo las estrategias que aportan al apoyo al rendimiento académico de los estudiantes. Estas estrategias ya concretamente son las consejerías estudiantiles que se han venido desarrollando de manera fuerte desde el año pasado, desde 2021, cada facultad cuenta con un profesional que apoya la consolidación de su consejería estudiantil. Igualmente, cada sede regional cuenta también con este apoyo de un profesional para la sede. Eh, la idea de los consejeros estudiantiles no es cumplir la función de un psicólogo, de un terapeuta, ni mucho menos, sino más bien escuchar cada caso que trae el estudiante, casos que están afectando su vida académica o su vida emocional, personal, y remitirlo a la dependencia donde se le puede brindar un apoyo. Por ejemplo, si el estudiante viene con algún problema económico, se le puede remitir a la Ágora. Si tiene problemas de salud a servicio médico, de salud mental a servicio psicológico, eh, a bienestar universitario dependiendo de cuál sea el caso, a la oficina jurídica incluso, a diferentes estrategias que también se vinculan con la política de formación, por ejemplo, GRAC, ACES, que ya vamos a verla, la oficina de género, la oficina de asuntos étnicos, tantas estrategias que tenemos dentro de la universidad y que muchas veces los estudiantes no se dan cuenta que las contamos con ellas para su atención. Entonces, esta es la idea de las consejerías estudiantiles, principalmente hacer esa remisión, esa primera escucha y remisión. Además, también realizan estos profesionales una serie de talleres psicosociales de apoyo a diferentes situaciones emocionales que pueden vivir los estudiantes. Lo han hecho, por ejemplo, en el marco de la pandemia, en el marco del paro, han estado ahí atendiendo todas estas situaciones emocionales. Luego tenemos el refuerzo en matemáticas. Este es un programa que se llama Cursillo Precálculo, que se aplica en la Facultad de Ciencias Exactas. Es un semestre introductorio, como también es concebido en el Acuerdo 025. Un semestre que entonces, bueno, perdón, no es un semestre, es un periodo introductorio, no dura todo un semestre. Y la idea de ese cursillo precálculo es que los estudiantes que van a entrar a la Facultad de Ciencias puedan tener unas bases más sólidas en cálculo
en todas estas cuestiones matemáticas para evitar la deserción, porque precisamente se notó que la mayoría de estudiantes desertaban a causa de perder cálculo 1 o cálculo 2. Entonces, esta fue una estrategia que se creó y que apoyamos también desde la DACA. La siguiente es Universidad y Culturas, que es una estrategia también enfocada a evitar la deserción de los estudiantes, especialmente los estudiantes en condición de excepción, o así fue en sus inicios. Perdón. Recientemente se ha abierto mucho más el espectro. Universidad y Culturas tiene ya unas electivas complementarias que puede ver cualquier estudiante, que hacen parte del marco de la formación general y que contribuyen precisamente a el lenguaje y la comunicación, a la expresión de los estudiantes, y a diferentes aspectos que promueven su permanencia en la universidad. Igual que la estrategia GRACA, que son los grupos de apoyo académico. Esta estrategia busca fomentar en los estudiantes y en los docentes además el uso correcto del lenguaje. Es una estrategia que está ya muy extendida en la universidad y que también se articula a los apoyos que damos desde la DACA para su logro. Seguimos hacia la derecha con el semicírculo naranja, que nos habla de la reforma a los programas académicos, de lo que ya hemos comentado. Para esta reforma se hizo un trabajo y se continúa haciendo un trabajo por facultades. Desde la DACA tenemos o proveemos un profesional o una profesional para cada una de las facultades en relación con la reforma. Entonces, esta profesional, incluso hay facultades que por su extensión han tenido más de una profesional para su apoyo. Estas profesionales lo que hacen es, inicialmente acompañaron a los programas en el diseño de su reforma, en revisar cuáles eran las necesidades que ellos detectaban y que querían incluir en esa nueva estructura curricular. Luego, en la completitud de todos los documentos que se debían entregar al ministerio para solicitar la reforma, y para estar a tono con lo que se pedía en la política de formación. Después, ya en la tercera fase, que es en la que nos encontramos, están apoyando la implementación de esas reformas que ya vamos a ver qué contiene. Asimismo, hay un profesional para las sedes regionales eh, que también apoya de la misma manera, que es el profesor Julián Sarri. Luego tenemos en el semicírculo azul el plan de cualificación docente. Este plan también está articulado a la política de formación, tiene que ver con la actualización de cargos académicos administrativos y está relacionado con la política precisamente desde el reconocimiento de ese estudiante como centro de la formación y del docente como actor clave en su formación integral, del docente, digamos, como vínculo para lograr esa integralidad en el estudiante, en su saber. Entonces, reconociendo que es necesario la cualificación permanente de los docentes, se ha abierto este plan para contribuir a su actualización, tanto en temas pedagógicos como en temas administrativos. Incluso hemos tratado temas tecnológicos en el marco de la pandemia y demás. El propósito entonces de la cualificación docente es que los docentes, ya sean contratistas o nombrados, también estén en una actualización permanente que pueda impactar en esa formación del estudiante de manera positiva. Por último, tenemos la formación general en verde, que es de lo que nos acaba de hablar nuestra compañera Oriana. Eh, para la formación general se definió primeramente el comité que lo regula, que es el Comité de Formación General, que cuenta con un representante de cada facultad. Este comité inicialmente organizó, digamos, las pautas metodológicas para el desarrollo de la formación general con base en lo que ya nos decía el Acuerdo 025. Después de esto, ha venido revisando y dando recomendación sobre
los diferentes programas de formación general que se presentan o las diferentes asignaturas que se proponen para la formación general. Entonces se hace una reunión con este comité en la cual se presenta la asignatura y ellos dan recomendaciones al programa para mejorar en pro de su integralidad y por ende de la de los estudiantes, eh, y finalmente se aprueba ante registro académico y las asignaturas de formación general se empiezan a ofertar. Continuamos, por favor. Gracias. Aquí tenemos los 3 asuntos de las modificaciones curriculares que se encuentran y se integran. Primero la reforma, luego la organización del aspecto académico administrativo y el plan de cualificación docente. Continuamos, por favor. Bueno, aquí vamos a ver la tercera fase. Este paso a paso ustedes lo pueden encontrar en la página de la DACA. Yo en un momento voy a dejar el enlace en el chat. En esa página vamos a encontrar el paso a paso para implementar la reforma curricular en la Universidad del Valle. Ya sea para programas que han pues modificado su estructura o incluso para programas nuevos que han nacido bajo la luz del Acuerdo 025. Eh, entonces tenemos diferentes etapas para hacer este seguimiento, que como les digo pueden observarla detalladamente en la página de la DACA. Bueno, la primera etapa es la de oferta y desarrollo curricular, que tiene que ver con la aprobación de la reforma por parte del ministerio. Después de que se actualiza la reforma, se debe definir el periodo académico de la primera cohorte, informarle al registro académico. Luego se empiezan a identificar las actividades formativas que se mantienen y las que cambian para hacer estos cambios, estas transiciones ante registro académico. Luego identificamos las nuevas actividades formativas, es decir, las asignaturas de creación, y se identifican también las actividades de formación general para presentarlas ante el comité que les mencioné hace un momento. Se identifica también la formación en español y comunicación, que también es reglamentada por la resolución 136. Dice que debe haber un mínimo de 4 créditos en esta formación. Luego se ubica el inicio del idioma extranjero, que también bajo la resolución 136 se concibe con un mínimo de nivel B1 para programas de 10 semestres profesionales y un mínimo de 8 a 10 semestres o un mínimo de nivel A2 para los programas tecnológicos. Luego se identifican las asignaturas del ciclo básico y se coordina su creación. Se establece comunicación con otras unidades académicas y se documenta la reflexión de los resultados de aprendizaje. Continuamos, por favor. En este sentido, los resultados de aprendizaje se diseñan los microcurrículos y los programas de curso que, bajo la perspectiva de la universidad, deben estar siempre alineados con el perfil de egreso, con esos ítems que se pactaron en la reforma curricular para el perfil del egresado del programa. Concebimos en la universidad que los microcurrículos no deben salirse de ese marco. Luego iniciamos el proceso de creación de asignaturas en el sistema de registro académico. Se conforma el grupo de profesores que va a apoyar el primer año del programa, es decir, la primera cohorte, 2 cohortes, y se establecen las acciones claves. Se le da la bienvenida a los estudiantes nuevos, se presenta la ruta formativa que ellos van a tener, es decir, la nueva estructura curricular y sus apoyos extracurriculares, y se empieza a hacer seguimiento semestral a las asignaturas y las acciones claves. Todo esto lo hacemos desde la DACA con apoyo además de los profesionales que he mencionado. También tenemos el paso a paso para realizar los traslados y transferencias que tiene que ver con el plan de transición que ya también debe haber quedado pactado en la reforma curricular que se presentó al MEN. El MEN debe haber aprobado ese plan de transición, es decir, el plan de homologaciones entre la estructura anterior y la nueva. Se hacen los ajustes necesarios entonces.
se divulga entre estudiantes y profesores la actualización curricular, se identifican las cortes que les conviene pasarse o mantenerse. Evidentemente las cortes que ya estén muy avanzadas, no es recomendable que se pasen a la nueva estructura curricular, sino que sean más bien estudiantes, ojalá que de cuarto semestre para atrás, para no generar pues tanto cambio, tanto impacto. Em, entonces se identifica la conveniencia de su traslado o de su permanencia. Se establecen las fechas para que se puedan transferir los interesados y se identifica el estado de las asignaturas de formación general o las obligatorias de ley en casos anteriores. Continuamos, por favor. Finalmente, se deben firmar actas de transferencia en las que quede el compromiso pactado del estudiante. Se realiza la equivalencia ante registro académico y se documenta su proceso. Continuamos, por favor. Bueno, Isa, con respecto a la creación de actividades de formación general, establecimos, digamos, unos 5 pasos generales. El primer paso es, mediante ese proceso de diálogo que deben hacer las diferentes unidades académicas para garantizar la interdisciplinariedad, deben identificar la propuesta que van a presentar, hacia cuál de los componentes que ya mencionamos apunta. Paso seguido, entramos a diseñar los programas de curso y recibir la aprobación de la unidad académica. Para esto, en la página de la DACA, ustedes en la parte de política van a encontrar un microcurrículo que sugerido para el diseño de estos cursos de formación general. Es un microcurrículo sencillo. Sin embargo, si como unidad académica ya se ha establecido un microcurrículo con el que trabaja esa unidad o la facultad, no hay ningún problema en que se presente en un microcurrículo diferente al que nosotros planteamos o sugerimos. Una vez está la propuesta, nos hacen llegar esa propuesta y nosotros coordinamos la presentación de ese curso ante el Comité de Formación General. Como decía María Isabel ahorita, este comité está compuesto por un representante, un profesor que representa su facultad. La idea es tener una mirada global para cada una de las propuestas. En este espacio, los profesores siempre lo que hacen es emitir observaciones, sugerencias. Es un espacio muy amigable. Generalmente los profesores se reúnen, el comité de formación se hace los martes cada 15 días de 2 a 4 de la tarde. En este espacio aproximadamente se revisan alrededor de 3 propuestas y, como les digo, es un espacio donde los profesores, más que entrar a decir si se aprueba o no una asignatura, emiten observaciones. Si ven que en general la asignatura cumple con la esencia de la formación general, ellos avalan que el curso pase a un siguiente proceso, que ya es la creación y hacer todo el proceso ante registro académico. Si ellos consideran que la propuesta todavía tiene que fortalecerse en algunos aspectos, lo que hacen es pedirle a los profesores que hacen la presentación de la propuesta que realicen los ajustes y hagan una nueva presentación para verificar esos ajustes. Normalmente en una segunda presentación ya los profesores hacen esos ajustes y ya se avala pues la creación del curso ante registro académico. En este punto, registro nos pregunta a nosotros como DACA o nos pide que informemos en qué acta quedó avalado ese curso, y de esa manera autorizan o hacen el registro de la asignatura. Una vez tenemos todos los cursos creados y sabemos cuáles son los cursos que se van a ofrecer, hacemos o establecemos la oferta semestral de los cursos para los programas de la universidad. Ustedes esa oferta, digamos, en primera instancia se presentaba una oferta, hasta hace un semestre se presentaba una oferta, pero esa oferta, digamos, ya estaba, una vez había pasado el proceso de matrículas, una vez había pasado incluso a veces las cancelaciones, porque tratábamos de que la información que se plasmara en esa oferta fuera, digamos, la información definitiva. Pero
Realmente ya cuando planteábamos esa oferta ya no estábamos a tiempo, ya no estábamos dentro de los tiempos para la solicitud, para los requerimientos y las necesidades. Entonces lo que planteamos fue hacer un precatálogo. Ustedes van a recibir un precatálogo de formación general, que son las asignaturas de formación general que se van a ofrecer durante ese semestre o durante el semestre próximo, donde se plantean todas las asignaturas con una descripción general del curso, con un código, el componente al que pertenecen o los componentes, porque algunas tienen varios, y los créditos que tienen esa asignatura, quién es la unidad académica que la ofrece y en qué correo electrónico se puede contactar. Ya una vez pasa el periodo de matrículas e incluso el periodo de cancelaciones, ya oficializamos la oferta en la página de la DACA, incluyendo todo lo referente a los cupos que se otorgaron, a los grupos que se establecieron y, bueno, ya una información consolidada con la información que sale de registro académico. Aquí queremos hacer, digamos, como un pequeño paréntesis para mostrarles un poco lo que ha sido la formación general desde el primer semestre del 2017 hasta el momento. Iniciamos con el componente artístico-humanístico. En este componente, en estos momentos se encuentran en funcionamiento 15 asignaturas. Por el componente han pasado 308 estudiantes durante el periodo que les mencioné, y estas son algunas de las asignaturas que hoy están funcionando del componente artístico-humanístico. Es el caso, por ejemplo, de juegos acrobáticos, expresión corporal para no actores, lúdica y estesis en la constitución del ser humano, ballet fit, flexibilidad, elasticidad y fuerza para principiantes, reflexiones en torno al cuerpo y el género, tensiones y rupturas, y taller de danza afrocontemporánea. En el caso del componente estilos de vida saludable, es un componente en el que tenemos que trabajar un poco más. Hasta el momento tenemos 4 asignaturas. Es el caso de deporte formativo, está habilidades para la vida, descubriendo el ser. Esta es una asignatura, digámoslo así, bastante taquillera, peleada durante todos los semestres, y es una asignatura que tiene una trayectoria porque inició desde el segundo semestre del 2018 y digamos que semestre a semestre se ha sostenido hasta el momento. También está introducción a las intervenciones asistidas con animales y está Hatha Yoga. En estas 4 asignaturas hemos tenido a través de estos años matriculados 2.569 estudiantes hasta el momento. Está el componente de formación social y ciudadana. Tenemos otra asignatura que también es bastante taquillera, incluso esta asignatura se ha hecho extensiva a las sedes regionales, es el caso de género, pluralidad y diversidades. Esta asignatura inició en el primer semestre del 2018. También tenemos introducción al derecho y constitución política, fundamentos de sustentabilidad y ambiente, antropología y democracia, comunicación, género y diversidad. Hasta el momento en este componente tenemos 10 asignaturas en funcionamiento. Cuando digo en funcionamiento es porque hay algunas que están en proceso de creación, hay otras asignaturas que hacen parte del componente pero no están siendo ofrecidas en este semestre porque lo hacen anualmente. Y bueno, otras que están surtiendo el proceso ante el comité de formación. Dentro de este comité tenemos que hemos tenido 1.965 estudiantes matriculados del 2017 hasta el presente semestre. En el componente de lenguaje y comunicación tenemos comprensión y producción de textos académicos generales. Esta es una de las asignaturas que hace parte o que es el nivel número 1 de inglés, de español. Tenemos vida universitaria, habilidades académicas. Esta también es una asignatura que tiene bastante trayectoria. Inició en el primer semestre del 2017. Tenemos escritura, expresión y comunicación. Otra asignatura que se llama Aprendamos Braille y lectura crítica. En este momento hay 7 asignaturas
que están siendo monitoreadas por nosotros desde la DACA y en las cuales se han tenido 5.653 estudiantes. A estas asignaturas del componente de lenguaje y comunicación tendríamos que incluir las asignaturas que corresponden a los niveles de lengua extranjera, las cuales pues son ofrecidas desde la Escuela de Ciencias del Lenguaje, exactamente desde el Departamento de Lenguas y Cultura Extranjera. Por su parte, el componente científico-tecnológico tiene 13 asignaturas en funcionamiento para el presente semestre. Una de ellas es Estrategias para el Aprendizaje Autónomo, Humanitas, Ciencia, Agricultura y Clima, Taller de Habilidades Informáticas para la Gestión, en sus marcas, 1, 2, TIC Aprendo, Confluencia de Realidades, Naturaleza y Sociedad. En ese componente científico-tecnológico hemos tenido matriculados 3.696 estudiantes hasta el momento. Finalmente, como les mencionaba ahora, hay unas asignaturas las cuales involucran más de 2 componentes. Es el caso, por ejemplo, de vida universitaria, encuentros con la universidad. Esta asignatura aborda una parte del componente artístico humanístico y del componente de formación social y ciudadana. También es una asignatura con bastante trayectoria. Inició en el primer semestre del 2017. También está pensamiento sistémico y organizaciones. Aquí se aborda el componente de formación social y ciudadana y el componente científico-tecnológico. Y está experimentación técnica y mediciones, que aborda los componentes formación social y ciudadana, científico-tecnológico y lenguaje y comunicación. La idea es que si un estudiante toma una de estas asignaturas, esta se le va a poder validar en cualquiera de los componentes que aborde dicha asignatura. Hasta el momento, con estas características, tenemos 6 asignaturas en funcionamiento y dentro de ellas hemos tenido 5.565 estudiantes. Como les manifestaba hace un momento, estas cifras de estudiantes que hemos dado son los estudiantes que han pasado por formación general desde el primer semestre del 2017 hasta el primer semestre del 2022. Claramente, hasta el 2020, hasta el segundo semestre del 2020, tuvimos una oferta un poco más pequeña. Teníamos alrededor de 16 asignaturas funcionando y, digamos, los estudiantes no eran tantos. En la medida en que los programas han ido iniciando sus reformas, sus cohortes bajo la nueva reforma, las asignaturas de formación general o la oferta de formación general ha ido creciendo. Cada vez, pues, claramente son más los estudiantes que tenemos matriculados en estas asignaturas. Actualmente, las asignaturas que han pasado y se han aprobado por parte del comité ascienden en este momento a 91 asignaturas. Entonces, digamos que en este momento tenemos una oferta bastante amplia para los estudiantes de Univalle con respecto a la formación general. María Isabel. Gracias. Continuamos entonces con la relación de la actualización con la acreditación o la renovación del registro calificado. En este sentido hay que tener en cuenta que lo que se realizó en cada programa durante su reforma curricular está directamente relacionado con las condiciones de calidad que exige el ministerio, ya sea para sus procesos de registro calificado o de acreditación de alta calidad. Entonces, la revisión de estas experiencias y de las evidencias que tenemos de la reforma, así como de sus avances en la implementación, siempre son también evidencias que contribuyen a lo que pide el MEN en estos procesos y hay que tenerlas en cuenta. Bueno, el paso a paso que sugerimos es primero identificar en qué fecha se vence el registro calificado y en qué fecha se vence la acreditación de cada programa si la tiene.
luego de determinar la relación entre el plan de mejoramiento y la actualización curricular, es decir, observar cuáles eran esos aspectos a mejorar que se habían pactado en la anterior vigencia, ya sea del registro de la acreditación, revisar el plan de mejoramiento anterior y determinar cómo la reforma o la actualización curricular contribuyó al logro de ese mejoramiento. Por ejemplo, si el programa decía que debía empezar a ser más flexible o más interdisciplinar o más extracurricular, efectivamente todo lo que se hizo en la reforma va a contribuir y va a alimentar a esos propósitos que se habían trazado. Tercero, documentar los cambios en las condiciones de aspectos curriculares, que son la condición número 3, y la condición de organización de actividades académicas, que es la número 4. Entonces, en este sentido, la DACA provee un esquema para cada uno de estos procesos y para todas sus condiciones, y cuando nos fijamos en la condición 3 y 4 específicamente de registro calificado, nos damos cuenta de que son muy similares o responden más bien a todo lo que se hizo en la reforma. Entonces, desde la DACA también brindamos el acompañamiento a los programas para el diligenciamiento de estas dos condiciones. Seguidamente se debe registrar de manera semestral los avances de la actualización curricular. Esto sirve como evidencia para los programas, es decir, que tengan este registro, repositorio, como se le quiera llamar, de avances y de evidencias, para que en el momento en que deban radicar uno de estos procesos, tengan a mano todo eso que se debe demostrar como anexos. Y finalmente atender los mecanismos de evaluación y seguimiento que tienen que ver con los resultados de aprendizaje, la investigación y la internacionalización, que también están muy ligados a lo que es la reforma curricular. Los resultados de aprendizaje están ligados a los microcurrículos, la investigación a los procesos de los docentes, y la internacionalización tiene que ver tanto con el plan de segunda lengua como con la movilidad también internacional que se da desde la universidad. Continuamos, por favor. Tenemos también el fortalecimiento de los programas, es decir, cómo se vincula la reforma con los diferentes aspectos que pueden fortalecer prácticas profesionales y pasantías. También se puede fortalecer la consejería estudiantil, que ya mencionamos cómo funciona y cómo se le brinda apoyo desde la DACA. Fortalecer el sistema del desarrollo estudiantil y el observatorio estudiantil, que también se trabaja de mano con la DACA y más precisamente con la vicerrectoría académica. Disminuir la deserción estudiantil y la sobrepermanencia, para lo cual actúan GRACA, ACES, los grupos que vemos ahora de consejería estudiantil, de refuerzo en matemáticas, cursillo precálculo, etcétera, todas esas estrategias para el apoyo académico. Siguiente, fortalecer la suficiencia en una lengua extranjera e incrementar la movilidad estudiantil entrante y saliente. Nuestro compañero John Jair más adelante va a presentar lo que tiene que ver con movilidad. Por el momento sería bueno adelantar que la movilidad también está directamente vinculada desde la DACA, porque contribuye a todo lo que tiene que ver con la formación integral del estudiante, al conocimiento de diferentes comunidades, que contribuye a eso. También todo lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad, con la flexibilidad, incluso el que haya una movilidad nacional contribuye fuertemente a eso. Entonces, mi compañero ya va a pasar más adelante a dar esa introducción. Desde la DACA manejamos la movilidad nacional, y ya lo que tiene que ver con la movilidad internacional viene desde la DRIC, desde la Dirección de Relaciones Internacionales. Continuamos mostrando las publicaciones que hemos hecho. Hasta el momento tenemos 4 cartillas publicadas que muestran el avance de nuestras estrategias. Las pueden encontrar en la página de la DACA como PDF. Y también estamos ya casi a punto de lanzar el libro de política curricular,
que nos muestra cómo fue la primera fase de la reforma curricular de los programas hasta el año 2018. Muchas gracias por su atención. Cualquier información adicional la podemos atender por estos correos que están en pantalla. Ori, ¿los puedes poner un momentico, por favor? Los correos son daca@correounivalle, política.formación, cualificación docente UE o movilidad.estudiantil, dependiendo de la estrategia con la que se quieran contactar. También está la página de la DACA que está al inicio, en la cual pueden encontrar toda esta información mucho más ampliada. Muchas gracias. Quedamos atentos si tienen preguntas